¿Te has preguntado qué hacen las personas exitosas con su dinero que tú no estás haciendo? Descubre el secreto detrás de su éxito financiero y transforma tu vida hoy mismo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una montaña de deudas y facturas sin saber cómo salir? No te preocupes. Hoy te compartiremos 10 reglas poderosas para el éxito financiero que transformarán tu vida. Prepárate para cambiar tu destino financiero. Te proporcionaremos las herramientas adecuadas para tomar el control de tu dinero y alcanzar la libertad financiera. Empecemos. Regla número 1. Lleva un registro de tus gastos. Es vital saber a dónde va cada centavo. Usa aplicaciones o una simple hoja de cálculo. Recuerda, lo que no se mide, no se puede gestionar. Llevar un registro de tus gastos no solo te ayudará a identificar patrones de gasto ineficientes, sino que también te permitirá ver dónde puedes ahorrar. Un buen ejercicio es revisar tus gastos semanalmente para asegurarte de que estás en el camino correcto. Al comenzar, es importante dividir tus gastos en categorías. Por ejemplo, puedes tener categorías como alimentación, transporte, entretenimiento y ahorros. Asegúrate de anotar cada gasto, sin importar qué tan pequeño sea. Esto te dará una visión clara de tus hábitos de consumo. Regla número 2. Haz un presupuesto. Establece límites claros para cada categoría de gasto y asegúrate de revisarlo regularmente. Un buen presupuesto es tu mapa hacia el éxito financiero. Divide tus ingresos en categorías como vivienda, alimentación, entretenimiento y ahorros. No olvides incluir un fondo para emergencias. Un presupuesto efectivo debe ser realista y adaptable. No te castigues si necesitas ajustar alguna categoría. Lo importante es que mantengas el control y sepas a dónde va tu dinero. Considera también la posibilidad de utilizar herramientas digitales como aplicaciones de presupuesto que pueden ayudarte a automatizar este proceso y hacerlo menos tedioso. Regla número 3. Pon un límite a los gastos no presupuestados. Implementa la regla del 1%. Espera un día antes de hacer compras impulsivas que superen el 1% de tu ingreso anual. Te sorprenderá cómo este pequeño cambio puede ahorrar mucho dinero. Además, considera crear una lista de deseos. Anota las cosas que quieres comprar y revisa la lista después de un mes. Muchas veces, te darás cuenta de que ya no deseas esos artículos. Las compras impulsivas pueden drenar rápidamente tu cuenta bancaria. Al implementar la regla del 1%, te das tiempo para considerar si realmente necesitas el artículo o si es solo un capricho momentáneo. Esta técnica no solo te ayuda a ahorrar dinero, sino que también fomenta una toma de decisiones más consciente y deliberada. Regla número 4. Ahorra para compras grandes. No uses tarjetas de crédito para comprar cosas costosas, a no ser que sea solo para obtener las millas y beneficios de los pagos con tarjeta. Y paga tu saldo lo antes posible antes de la fecha de vencimiento. Ahorra y paga en efectivo para evitar intereses y conseguir mejores precios. Establece una cuenta de ahorros específica para grandes compras y deposita en ella regularmente. Así, cuando llegue el momento de comprar, no tendrás que endeudarte. Además, ahorrar para grandes compras te permite negociar mejor. Muchas veces, los vendedores están dispuestos a ofrecer descuentos por pagos en efectivo. Incluso si no obtienes un descuento, evitarás los intereses que se acumulan con las tarjetas de crédito, lo que a largo plazo te ahorra una cantidad considerable de dinero. Regla número 5. Lee libros sobre finanzas. La educación financiera es clave. Los libros te proporcionan conocimientos valiosos y estrategias prácticas para mejorar tu situación económica. Algunos libros recomendados incluyen Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason. Leer estos libros puede darte nuevas perspectivas y motivarte a seguir aprendiendo. La educación financiera no termina con un solo libro. Busca continuamente nuevos recursos y mantente informado sobre las tendencias y estrategias financieras. La inversión en tu conocimiento siempre te dará los mejores rendimientos. Además, compartir lo que aprendes con amigos y familiares puede fortalecer tus propios conocimientos y crear una comunidad de apoyo. Regla número 6. Reduce tus facturas mensuales. Evalúa tus suscripciones y servicios.
Negocia mejores tarifas y busca alternativas más económicas. Cada pequeño ahorro suma. Revisa tus contratos de servicios como el Internet o algunas herramientas de pago que uses para asegurarte de que estás obteniendo la mejor oferta. También considera opciones como el uso de energía solar o cambiar a proveedores más económicos. Reducir tus facturas mensuales no significa sacrificar la calidad de vida. A menudo, es cuestión de encontrar mejores ofertas o eliminar servicios que no utilizas. Por ejemplo, si no ves mucho la televisión, considera cambiar a un plan de streaming más económico. O dependiendo del uso de tu teléfono, revisa tu plan de datos para asegurarte de que no estás pagando de más. Regla número 7. Come en casa. Cocinar en casa no solo es más saludable, sino también más económico. Planifica tus comidas y reduce la dependencia de la comida para llevar. Haz una lista de compra semanal y evita comprar alimentos innecesarios. Cocinar en grandes cantidades y congelar porciones puede ahorrarte tiempo y dinero a largo plazo. Comer en casa puede ser una excelente oportunidad para experimentar con nuevas recetas y disfrutar de tiempo de calidad con tu familia. Además, llevar tu almuerzo al trabajo en lugar de comprarlo diariamente puede generar ahorros significativos. Incluso pequeños cambios, como preparar café en casa en lugar de comprarlo en una cafetería, pueden sumar a largo plazo. Regla número 8. Paga tus deudas. Prioriza la liquidación de deudas, especialmente las de alto interés. Haz un plan de pago y sé constante. Menos deudas significan más libertad financiera. Utiliza la estrategia de la bola de nieve, paga primero las deudas más pequeñas para obtener un impulso emocional, luego dirige esos pagos a las deudas más grandes. Considera también consolidar tus deudas para obtener una tasa de interés más baja. Además, establecer un plan de pago y seguirlo rigurosamente puede ayudarte a alcanzar la libertad financiera más rápido de lo que piensas. Cada vez que pagas una deuda, liberas dinero que puedes destinar a ahorros o inversiones. Regla número 9. Deja de usar tarjetas de crédito. Si las tarjetas de crédito son una trampa para ti, es mejor evitarlas. Paga en efectivo o con tarjetas de débito para mantener el control. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles para emergencias y para construir historial crediticio, pero si no puedes manejarlas adecuadamente, es mejor evitarlas. Guarda tus tarjetas en casa y solo llévalas cuando realmente las necesites. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles si se utilizan de manera responsable, pero también pueden llevarte a un ciclo de deuda si no tienes cuidado. Si decides usarlas, asegúrate de pagar el saldo completo cada mes para evitar intereses. Establecer límites claros y utilizarlas solo para emergencias puede ayudarte a mantener un buen historial crediticio sin endeudarte. Regla número 10. Haz una dieta de gastos. Practica periodos de no gastar en artículos no esenciales. Esto no solo mejora tus finanzas, sino que también cambia tu perspectiva sobre el consumo. Establece un periodo, como un mes, donde solo gastarás en necesidades básicas. Al final del mes, evalúa cuánto has ahorrado y cómo te sientes al respecto. Este ejercicio puede ayudarte a identificar hábitos de consumo innecesarios y a desarrollar una mayor conciencia financiera. Una dieta de gastos puede ser una excelente manera de restablecer tus hábitos de consumo. Durante este periodo, evita gastos en cosas como ropa nueva, entretenimiento fuera de casa y comidas en restaurantes. En su lugar, busca alternativas gratuitas o de bajo costo para el entretenimiento y otras actividades. Este ejercicio puede ayudarte a apreciar más lo que tienes y a desarrollar una mayor gratitud por las cosas simples. Si te ha gustado el contenido y deseas descubrir más secretos para dominar tus finanzas, te invitamos a que hagas parte de nuestra comunidad de triunfadores haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Recuerda, no se trata solo de dinero, sino de la libertad y las oportunidades que te brinda. Imagina un futuro sin preocupaciones financieras, donde puedas disfrutar de tus pasiones y pasar más tiempo con tus seres queridos. Te deseamos una vida maravillosa. Hasta la próxima.